Ya se acabó el tiempo. Siempre digo lo mismo. Si no está bueno el sermón, la alabanza estuvo muy bonita. ¿Qué semana la que pasamos? Katia, no me refiero a Katia, sino al evento de la naturaleza. Irma, y que José, y que tiembla. Bueno, creo que el estudio de esta mañana está un poquito, tiene que ver con estos asuntos. La vez pasada que yo prediqué acerca de Daniel 10, 11 y 12, pero solamente cubrimos Daniel 10, porque queríamos ver esa pequeña porción. Quizás algunos de los que están aquí no estuvieron, otros a lo mejor sí estuvieron. Pero para hacer un pequeño resumen, en el capítulo 10 de Daniel encontramos a Daniel que tiene una visión, porque está preocupado por qué va a suceder con su pueblo. Y Dios le da una visión a Daniel explicándole lo que le va a pasar a su pueblo, pero no nada más a su pueblo, que quería regresar después del exilio a reconstruir Jerusalén. También les da una idea de lo que va a pasar con el pueblo de Dios en el tiempo del fin del mundo. Y cuando recibe la visión Daniel, pues estudiamos el sermón pasado, los que estuvieron aquí, quedó temblando, quedó mudo, no describe nada, quedó a gatas. Dice que sus rodillas postradas sobre el piso y sus manos, no podía hablar hasta que Jesús vino y lo tocó 1, 2, 3 veces y le dijo: Daniel, eres de gran estima allá en el cielo. Es como para recordar. Pero hoy quisiera terminar con el capítulo 11 y 12 de Daniel. No se preocupen mucho, porque es una sección, entre los tres incluyen la cuarta y la última visión de Daniel. No está tan fácil. Si por casualidad han leído con detenimiento el capítulo 10 y 11 de Daniel, quizá tengan la misma pregunta que yo me hice. Y la pregunta es: ¿para qué estudiar esa sección? Está bien enredada, está confusa. Termina uno y no sabe uno ni dónde está, ¿sí? Cuando lees el capítulo 11 sobre todo, encuentras reinos, reyes, guerras, alianzas, matrimonios, y terminas el capítulo y dices: no sé qué beneficio en este tiempo me puede traer el leer esto. Y pensé, a lo mejor es más fácil predicar acerca de la familia, de los desafíos del matrimonio, a lo mejor tendría más beneficio. O quizás de cómo manejar el temor, el miedo, los miedos que tenemos. Me hizo acordarme de una narración en un periódico chistosa, de que un hombre estaba hablando de sus miedos y entonces tuitea. Yo no tengo Twitter ni nada de esas cosas, pero él lo describe en el periódico, tuitea y dice el hombre: miren, con las leyes nuevas de Trump y que los están corriendo y que los están deportando y todo, estoy muy atemorizado, estoy sumamente preocupado de que deporten a mi suegra, que es latina. Pero tan preocupado, pero quiero decirles que es ilegal, que vive en la calle 3405 FM 2280, en la ciudad de Los Ángeles, California. Su casita es de color azul y sale a las 7 de la mañana a trabajar. Pensé, a lo mejor algo más interesante para acabar con los miedos. Los que tengan suegra, pues no saquen ideas de este asunto, ¿no? Entonces, a lo mejor era mejor tocar algún tema emocional, ¿verdad? Hablar de cómo manejar la ira, de cómo manejar el conflicto, cómo manejar la comunicación o cómo servir, algo que sea más fácil de entender. O a lo mejor exponer un libro. Vamos a hablar de Juan, de Marcos, de Filipenses. Algo más fácil.
Pero déjenme decirles que a lo mejor el capítulo 11 y 12 de Daniel sería más fácil estudiarlo de una manera como si fuera una clase, donde hay preguntas, donde hay respuestas, donde la gente puede opinar, y algunos de los que son estudiosos de aquí, saben mucho, pueden decir, mira, yo leí esto, aporto esto, y a lo mejor sería un poco más sencillo. Y si tuviera que ponerle título a los capítulos, antes de empezar, yo le pondría de título al capítulo 11, desde aquí, puntos suspensivos, desde aquí. Porque en el capítulo 11, Daniel empieza a relatar lo que a él estaba pasando en ese momento de la historia, en ese tiempo y en ese momento y en ese lugar. Y a partir de ahí empieza a describir y a desarrollar los eventos de la historia y los va desenvolviendo, va desempacando lo que iba a suceder después de Daniel, del entorno en el que se desenvolvía. Viene y empieza a hablar del reino Medo-Persia y luego de Grecia y de otro reino y de otro reino, y finalmente llega en el capítulo 11 hasta una figura actual en nuestros tiempos, con el anticristo. Termina con esto. Entonces empieza desarrollando el capítulo 11 desde donde está él hasta los tiempos en que vivimos nosotros con esta figura actual. Y el capítulo 12 le pondría de título hasta la eternidad. 11 desde aquí, 12 hasta la eternidad. Porque aquí en el capítulo 12 encontramos la resurrección y la nueva vida. Lo que tanto se nos ha prometido y tanto esperamos. La resurrección, la vida eterna. También tengo que admitir que cuando lean el capítulo 11 y 12, me confundió un poquito, porque si ustedes agarran el capítulo 11 y 12 de Daniel y se ponen a estudiar los comentarios que hay sobre estos dos capítulos, van a encontrar una amplia gama de diferentes cosas de cómo ellos encuentran las interpretaciones. Hay diferentes interpretaciones. Es más, déjenme decirle que en ciertos versículos y ciertas partes de estos capítulos pueden agarrar los comentaristas, los escritores adventistas, y aún así existen algunas diferencias entre ellos en la interpretación de algunas partes de este capítulo. Así es de que, al final de todo, les sugiero que podemos sacar 3 cosas importantes de estos 3 capítulos. 3 realidades que podemos aplicarlas a la vida de hoy. Y la primera cosa importante que vamos a sacar de estos 2 capítulos es la siguiente: existe ánimo y fortaleza en la confusión. Existe ánimo y fortaleza en la confusión. Honestamente, creo que de eso se trata la literatura apocalíptica. Y la literatura apocalíptica, por definición, yo no soy pastor, yo no soy teólogo, pero creo que entiendo que básicamente se refiere a Daniel, Apocalipsis y algunas partes de Ezequiel. Cuando estás estudiando estas partes, está llena de símbolos, de señales, de personas, de bestias, y la gente trata de identificar cada cosa y buscarle una interpretación. Aún gente comprometida y gente estudiosa de la Biblia concluye diferentes cosas. Por eso les digo, existe ánimo y fortaleza en la confusión. Lo único que debemos de saber es que aún en medio de la confusión hay ánimo. Miren, me hace recordar una historia. Hace poco vi un reportaje ahí en la televisión de un hombre que sale de la Ciudad de México y viene en su automóvil a Cuernavaca, pero ahí antes de llegar a Tres Marías, donde termina la Ciudad de México, empieza el estado de Morelos y está a un lado el estado de México, un buen lugar para los asaltos y eso, porque de dónde vienen y hacia dónde se van. Y se le cierran al hombre, para hacer corta la historia, y lo agarran y lo secuestran y se lo llevan. Y cuando lo llevan secuestrado, los secuestradores le piden el teléfono, empiezan a ver,
Ah, caray. Coronel Cienfuegos o general, no sé qué. Estado Mayor Presidencial, secretario de Salud, presidente de la República, los teléfonos. No, nos equivocamos. Este nos va a dar mucho problema. Y más adelante, después de caminar ahí entre los veredas, por ahí en terracería, no, sácalo de aquí, abren la puerta y fuera. Un hombre, lo vi ahí en el reportaje, un hombre madurito ya, como de la edad tuya, Sergio, más o menos. No es cierto. Un poquito más. Y el hombre se va caminando y llega hacia una patrulla de la Federal de Caminos. Y entonces ahí en la Federal de Caminos les explica, ¿no? Les dice, miren, me secuestraron, me pasó esto y esto. Y de manera interesante, los policías dijeron, sí, ¿dónde están? ¿Cómo es su carro? Vamos, súbanse. Preparan 2, 3 patrullas, van, se meten a las veredas, eso. No, yo creo que es por aquí. Y entra la patrulla, está muy bajita y patina. No se preocupe. Ahorita llámele a su familiar, si no trae celular, digamos esto. Hicieron todo lo que tenía que hacer un buen policía. Todo. Al día siguiente dicen, no, pues no hay un jeep disponible. Oye, yo tengo un jeep, pues vamos en ese. Vestidos de policía, se van al siguiente día a rastrear si encuentran en el camino o el carro de este hombre. Y encuentran a un carro que viene de frente. Le marcan el alto, no se para y dicen, no, pues aquí son. Y empiezan a haber disparos. Yo no sé por qué, pero resulta que el carro al que le dispararon era blindado, no entraban las balas. Y al último le dieron un rozón al chofer en una mano, mínimo. Y ya viene más policías, soldados y todo el asunto. Y el asunto es que los que iban en ese carro, uno era un militar de la Marina que tiene un alto rango, y los 2 de atrás eran 2 agentes de Estados Unidos federales, de la CIA, de no sé qué, o de narcotráfico, que no sé qué andaban haciendo ahí, pero ahí andaban. Bueno, el presidente se indignó de que estos hombres estaban ahí haciendo eso. Ellos no se quisieron parar, agarraron a los policías. Toma, 20 o 30 años. Confundidos los policías. Y los entrevistan y dije, siempre nos animábamos, no, nos vamos a quedar 20 años aquí. No, vamos a salir, no hicimos nada. Bueno, el reportaje que vi, está hablando el secuestrado, que conoce al presidente y todo, que se encarga de la parte de cuando vienen otros países a presentar su cultura, la parte cultural de todo el país, y hace el enlace entre el presidente y el de China y el del presidente que venga y todo. Entonces dijo, ellos no son culpables, me ayudaron. Y finalmente están por liberarlos. Pero platicando con ellos decían, estábamos bien confundidos, nos meten a la cárcel y nos animamos, ¿será que nos vamos a quedar el resto de la vida aquí? Confundidos. Y por eso les digo, existe ánimo en la confusión. Describen cómo se animaban entre ellos diciendo, no, ya pronto va a haber justicia, va a haber esto. De eso estoy hablando, y de una manera, a lo mejor imprecisa. De eso trata la literatura apocalíptica. Cuando leemos estos libros de Apocalipsis y Daniel, eso quiere que a pesar de que nos describen eventos que no son muy agradables, tengamos ánimo en la confusión. Porque a veces encontramos símbolos y cosas que hace el enemigo y que no las entendemos completamente. Pero el pueblo de Dios, aunque no entendamos todos estos símbolos por completo, debemos de entender algo de estos 2 capítulos. Número 1, que Dios se mueve de manera soberana sobre la historia humana y que finalmente su pueblo será rescatado. Existe ánimo y fortaleza en medio de la confusión. Y algunos estudiosos han escrito acerca de esta realidad. Me gustaría leerle uno que escribió acerca del simbolismo de las bestias y de los números. Creo que lo tienen allá en diapositivas, que dice, esto nos lleva, no, es otra. Esto nos lleva de regreso a cómo funcionan los simbolismos de los números, los cuales a veces es sumamente difícil de encontrar el verdadero significado. Pero su propósito no es para que encontremos su significado con precisión,
sino para fortalecernos y animarnos. ¿Entendimos? A veces yo veo que estamos muy preocupados por saber qué simboliza esto y cuándo empieza y dónde termina y aquí y viene este tiempo y viene el otro y nos perdemos del asunto. El propósito de saber todas estas cosas es fortalecernos y animarnos. A veces no podemos definir todas las cosas. Estos capítulos nos recuerdan que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Dios es soberano y ha establecido un límite de hasta cuándo la maldad actual que nos rodea va a dejarnos de oprimir. Estos hechos deberían de fortalecernos. Dios nos hace un llamado a vivir con mucha esperanza y ver el futuro con mucha esperanza, aunque tengamos muchos problemas aquí. Tremper Norman III, haciendo un comentario acerca de Daniel, escribe esto: así que si lees Daniel 11 o 12 o alguna parte de apocalíptica de la Biblia y si al final, después de leerla, terminas diciendo en realidad no entendí completamente el significado de esto, no te pierdas en las ramas del asunto. Dios está activo, Él está en cada movimiento y solo está tratando de comunicarse con su pueblo diciendo: aquí estoy presenciando todo, ten ánimo, ten paz y fortaleza. Ese sí. Creo que esta es una de las cosas más importantes acerca del capítulo 10, 11 y 12 de Daniel. Pero existe una segunda realidad, aparte de que hay ánimo y fortaleza. Y la segunda realidad es que aún en el peor momento de la historia, vendrá una gran liberación. Aún en el peor momento de la historia, vendrá una gran liberación. Mire, vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 12 del libro de Daniel. Mire lo que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. Todos aquellos que se encuentran inscritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Si tomamos el libro de Daniel, estas palabras, en serio, y les sugiero que lo tomemos en serio, es muy buena idea. Y si lo leemos con detenimiento, nos dice que las cosas se van a poner peor. Y luego, peor. Y de hecho dice: será un tiempo que vendrá sobre el planeta, sobre este mundo, sobre esta tierra, que si los comparamos con los tiempos difíciles de la historia humana, no tiene comparación. Porque este será el peor que hayas visto. En otras palabras, malos tiempos están por venir. Por eso les decía, mire lo que está pasando. Este tema lo vuelve a retomar Jesucristo cuando está hablando de Mateo 24. Y nos dice, tiempos difíciles están por venir. Hace la descripción. Y ustedes saben lo que significa estar atravesando por alguna dificultad en la vida. Ustedes saben lo que significa estar atravesando por una verdadera dificultad en la vida. Cuando estás atravesando por una dificultad en la vida, es muy difícil ver más allá de la dificultad. Es muy difícil ver más allá de ese momento por el cual estás atravesando. Es muy difícil ver más allá del dolor y la tristeza por el cual estás padeciendo. El futuro simplemente se ve oscuro, negro. Pareciera que no existiera salida. Y el único enfoque que tenemos es tratar de sobrevivir a esas dificultades. Quizá
nada parecido a lo que vivió Daniel. Recuerden que el que está escribiendo el libro es Daniel. Imagínenselo, jovencito, no sé, entre los 14 y 19 años, destruyen su casa, sus seres queridos, se lo llevan preso. Y ahora, cuando está escribiendo el capítulo 12, ya pueden regresar a reconstruir Jerusalén. No queda nada. Difícil atravesar por el dolor y la tristeza. Porque en esos momentos tú no le puedes decir a tu mente, no te preocupes, mente, esto va a pasar, es temporal, un ratito y unos meses, años, y entonces vamos a estar bien. Porque tu mente piensa que esto nunca va a terminar. Hay algo que me quedó muy bonito de una psiquiatra. Una psiquiatra por ahí alguna vez me dio un consejo. No sé, no fui a psiquiatría, a consulta psiquiátrica, sino que es mi hermana, es psiquiatra, y entonces todavía estoy más o menos bien, creo. Y entonces me dijo, cuando estaba atravesando por allá algunas dificultades de la vida, que algunos hasta conocen, me dijo, mira, Jenner, te voy a decir una cosa, cuando tú estás atravesando por el dolor, es igualito a los discos de acetato antiguos. Está el disco y empieza la sinfónica y empiezas a escuchar una música bonita de la vida que estás viviendo. Pero llega un momento de dolor, llega un momento de crisis y entonces el disco se raya. Y entonces en el momento de depresión y de crisis solamente estás diciendo, tengo cáncer, se me murió tengo este problema, perdí todo, o por lo que estén atravesando, y de ahí no sale, y de ahí no sale, y de ahí no sale la mente. Y nunca se me olvida que me dijo, si tan solo le permites que la mano divina, en esos discos antiguos, no los de ahora, que son USB y eso, le dé un toquecito a la aguja y brinque eso, la sinfónica va a seguir. No sé si igual, pero va a seguir. Si tan solo permitimos que la mano divina toque esa aguja. Esto es lo que nos dice el libro de Daniel. ¡Ánimo! Ahora vemos cómo lo describe Daniel. Daniel dice, será un tiempo de angustia como nunca fue desde la existencia de las naciones. Y aún con todo esto, la liberación llegará. Es muy difícil, hermanos, atravesar cuando estás en un problema y pensar en la luz que está detrás del problema o en la esperanza que tenemos. No es fácil, porque estás inmerso en el problema mismo. Miren, me acordé de otra historia de dos hombres. Por ahí hay debates en internet entre un hombre que se llama Christopher Hitchens, un ateo, y otro hombre que se llama Larry Taunton. Y estos hombres se preparan debates en público, en la televisión, en el internet, en el YouTube y no sé en qué tantas partes. Uno defiende la existencia de Dios y el otro defiende que Dios no existe. Ustedes saben, los ateos, un poco sarcástico, burlón. Pero por alguna razón, entre Christopher, que es ateo, y Larry, hicieron muy buena amistad porque se encontraban en debates y al último se hicieron buenos amigos. Oye, y el debate es en tal lugar. Y 2 años antes de que muriera este hombre ateo, Christopher, lo pueden encontrar por ahí en los debates, 2 años antes que muriera de cáncer, por alguna razón tuvo que pasar algunos días en la casa de Larry, el hombre cristiano, escritor, pastor. Y él hace una descripción un día que salieron de su casa para ir a un debate. Y dice así, mi mente se trasladaba a la puerta de mi casa, cuando está escribiendo sobre esta historia, en uno de sus libros. Cuando salimos los dos juntos, el cielo estaba claro, los rayos del sol iluminaban con belleza la atmósfera y el escenario del camino frente a nosotros nos mostraba un camino largo. Este ateo ya sabía que tenía cáncer. Y mientras viajábamos con voz fuerte y clara, Christopher, el ateo,
Leí en voz alta el Evangelio de Juan, capítulo 11. Nosotros conocemos Juan, capítulo 11, ¿se acuerdan de la resurrección de Lázaro? Y con voz clara, Christopher llega al punto del versículo 25 y 26, donde Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y le pregunta a Marta, Jesús, ¿crees esto? Le pregunta Jesús a Marta. Pues este hombre estaba leyendo en voz alta este capítulo, y cuando llega ahí, la cara de este ateo se iluminó de manera evidente. Y dice el ateo: oye, Larry, yo no sé de esto, pero se me había olvidado la conexión que existía entre esto y la resurrección de Lázaro. Y Larry, el pastor, le contesta y le dice: es un gran versículo, y más cuando estás atravesando por un momento crítico como el tuyo. Y le dice Christopher: sí, yo pienso lo mismo. Y dice él, describe en su libro, y entonces se quitó los lentes y miró a Larry y le pregunta al pastor: ¿tú realmente crees en este acontecimiento? Lo dijo con sarcasmo. Estaba acostumbrado a burlarse de la existencia de Dios. Era su costumbre. Pero le hacía falta esa risa burlona de siempre, la que normalmente iba con él. Entonces Larry le contesta y le dice: yo creo, y también sé que tú no lo crees, pero mi pregunta es: ¿podrías creer en este acontecimiento? Y mientras Christopher buscaba una respuesta inteligente, dudó y contestó con transparencia inesperada y dijo: debo admitir que sin duda es una buena invitación a un hombre que está muriendo. Momentos difíciles, momentos de gran problema vendrán, es lo que nos dice Daniel, donde lo único que podemos ver es lo difícil, y cuando anhelamos la liberación, entonces Daniel nos dice: será tiempo de angustia como nunca fue desde la existencia, desde las naciones hasta entonces. Pero algo pasa, y dice: y en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. Se pondrá de pie y la resurrección entra violentamente, irrumpe. Un escritor religioso dice: es el único pasaje del Antiguo Testamento en el que se habla acerca de las dos resurrecciones. El único del Antiguo Testamento. Algunos, la resurrección de los justos para bien y la resurrección de los malvados. Y este tema se vuelve a retomar en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento es el único que habla de la doble resurrección. Una resurrección donde dice: y para aquellos sabios y entendidos, para aquellos que condujeron a muchos a conocer la verdad, a la justicia, brillarán como estrellas por siempre y para siempre. Así, hermanos, que a pesar de la angustia, a pesar de la gran angustia, vendrá una gran liberación. Cualquier cosa que te cause temor, cualquier cosa que te preocupe acerca del futuro, nunca olvidemos que existe algo más allá. Aunque tengamos gran tribulación, vendrá gran liberación. Pero existe una tercera enseñanza cuando leemos estos dos capítulos, y es: aún en el tiempo del fin encontraremos un nuevo comienzo. Aún cuando todo se acaba, encontraremos un nuevo comienzo. Y no quiero leer el siguiente texto que quiero leer hasta no presentarles por lo menos un panorama, un contexto, una idea de lo que estaba pasando. Porque yo quiero leer el último versículo, que fue el de la lectura bíblica,
de Daniel 12, el último. Pero antes de eso, quiero que entiendan quién lo escribe, que es Daniel. Vamos a hacer quizás es un joven, Daniel, que se lo llevan preso, que les gusta, 14, 18, 17, yo no sé, los teólogos, le digo que se entrampan ahí en saber muchas cosas. Exiliado, no sabe qué pasó con su familia, destruida la ciudad donde él vivía. Llega, lo intentan dañar, lo intentan destruir, momentos difíciles, su pueblo devastado, los recuerdos frescos de su mente de todo lo que había pasado. Llega una nueva cultura, esa cultura lo quiere absorber, le cambian de nombre, una nueva religión lo quiere absorber. No sabía nada de su familia. Y podemos ver la vida de Daniel paso a paso a través de todo el libro de Daniel. Lo vimos cómo se mantiene firme y fiel del lado de la justicia. Lo vimos cómo interpreta los sueños del rey. Vimos el carácter inquebrantable. Vimos la vida de oración de Daniel a través de todo el libro de Daniel. Una oración que podría mantenerse escondida en el ropero o no sé dónde, pero era una oración donde no le daba pena testificar del Dios a quien creía. Hemos visto cómo interpreta de manera asombrosa los sueños de los potentados, sueños enviados por la divinidad. Hemos visto en el capítulo 10 cómo se siente conmovido con todo ese cúmulo de emociones que no le está haciendo al cuento, sino que son emociones auténticas y reales cuando le presentan el final del pueblo de Dios, temblando. Y hasta donde nosotros sabemos, cuando está escribiendo el capítulo 12, nunca regresó a su tierra. Nunca volvió a ver la tierra que lo vio nacer. Y él debió saber, porque ahí le dice el versículo que vamos a leer, que él va a ir al descanso. Yo me imagino que él ya era un hombre grande, no me imagino, ya era un hombre grande. Él sabía que ya iba a inclinar su cabeza porque iba a dejar de respirar, que iba a ser sepultado en el exilio en un país extraño, que nunca más iba a sentir el abrazo de la tierra que lo vio nacer, que nunca más iba a tener la oportunidad de adorar en el templo de Jerusalén, del Dios en el que él creía, que nunca más iba a volver a ver a sus familiares, porque iba a morir en tierras extrañas. Y entonces, este es el contexto, y escribe, vayamos al versículo 13 del capítulo 12. Creo que está por ahí. Pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu herencia, tu heredad al fin de los días. Daniel, sigue tu camino. Pero has dejado una estela, una vida de fe. Has conocido los peligros, las amenazas, el temor. Te has mantenido con integridad férrea, con integridad tenaz. Sigue tu camino y vete a descansar. Les hago una pregunta. ¿Cómo describirías el anhelo que tú sientes por recibir la herencia que Dios te promete? ¿Cómo la describirías? ¿Como Daniel? Sospecho que no tanto. ¿Dormimos acogedoramente en una casa? Quizás es segura, tenemos un buen colchón, nos bañamos, nos cambiamos, nos arreglamos y con toda la libertad del mundo nos venimos a adorar a Dios este sábado aquí, en el templo. Me da la impresión de que no tenemos el mismo anhelo vehemente que tenía Daniel por recibir la herencia, quizá porque tenemos muchas cosas aquí
Y ahora, les voy a contar una pequeña historia. Un escritor religioso, Philip Yancey, este escritor en uno de sus libros describe la experiencia que él tuvo cuando era niño. Él tenía 3 hermanos más, no sé si eran mujeres o hombres, pero eran cuatro hijos de su papá. Su papá era pastor. Y un día dice, tengo dinero y los voy a llevar a Disneylandia. Pero había un pueblito, que ni me acuerdo del nombre, está difícil, pueblito cualquiera, un pueblito X, le vamos a llamar el pueblo X, ahí con no sé cuántos habitantes. Y él les dijo, les voy a dar una sorpresa, les voy a decir que vamos a ir a ese pueblito. Le vamos a poner un pueblito quizás de aquí a Acapulco que se llama Tierra Colorada, 10,000 habitantes o qué sé yo. Pero era un pueblito cualquiera con un hotelito ahí y una alberca. Y dijo, vamos a ir de vacaciones a este pueblito. Y los niños dicen que llegaban a la escuela, mi papá nos va a llevar de vacaciones a este pueblito. Y todos, ¿dónde queda eso? ¿Quién sabe dónde está diciendo? Pero dijo, cuando estemos ahí, vamos a dormir en la noche. Y ahí les voy a dar la sorpresa de que a 2 o 3 horas está Disneylandia y que en realidad los llevaba para allá. Bueno, dice él que se acuerda porque lo describe en su libro. Ahí van, se suben al carro y que papá, y que ya mero llegamos, y que mira, y que quiero orinar, y bueno, ustedes saben ya esas historias. Llega al pueblo, se estaciona, se meten al hotelito, salen los muchachos y los niñitos, se ponen su traje de baño, se avientan a la alberca y están, y dijo el papá, ya que estaban como en una hora relajados, dijo, los voy a llamar y les voy a dar la sorpresa. Los junta y les dice, hijos, les voy a dar la sorpresa de que mañana salimos y nos vamos a quedar unos 3 o 4 días en Disneylandia. Y quiero describirles muchos lugares donde comprar nieve, muchos juegos, y le empieza a hacer una descripción de eso. Dijo, lo único que yo me acuerdo es que estábamos los 4 bien enojados, con ninguna sonrisa en la boca. ¿Otra vez meternos a ese carro? ¿A empacarnos ahí todos apretados? Tú nos dijiste que veníamos aquí, yo estoy feliz con esto. La alberca está súper bien, estamos felices con esto. Es más, la mamá fue y sacó unos gorritos de Mickey Mouse y se los puso a los 4 chamaquitos y dijeron, miren, bien serios, estábamos bien molestos. Y dice, y finalmente terminó una discusión donde el papá me dijo, a ver, explícame por qué te quieres quedar aquí. Y nosotros, estas son las ventajas. Y empezamos a decirle las ventajas de quedarnos ahí. Y mi papá del otro lado, estas son las ventajas de que lleguemos hasta allá. Yo los quiero llevar allá. Está maravilloso aquel lugar. Y pataleamos porque no queríamos ir a Disneylandia, porque estábamos felices en el pueblo X. Él dice en su libro, y lo único que recordó es la famosa cita de otro escritor, y dice, creo que ahí la tenemos, que dice, nosotros somos criaturas con corazones a medias, hablando siempre de tonterías acerca de sexo, alcohol y ambiciones. Cuando un infinito gozo se nos está ofreciendo como niñitos que preferimos hacer pasteles de lodo en un lodazal y donde no podemos imaginar el gozo infinito, la fiesta, el panorama y la mar. Y el escritor concluye al escribir este libro y dice, aprendí una gran lección acerca de la naturaleza humana. Nos paramos en ese pueblo y pataleamos insistiendo quedarnos en esa ciudad, cuando la gran ciudad estaba a un paso de nuestro camino. Daniel podía pararse y entender que estaba en un lodazal. Tenía razones Daniel para anhelar esa promesa que le había hecho su Dios. Anhelar los deleites que se nos prometen. Y quizá la pregunta que deberíamos de hacer es, ¿estamos contentos en esta ciudad? ¿En medio de la nada? ¿O hasta qué punto la tierra prometida se atraviesa por nuestras mentes y la anhelamos y la deseamos? Yo dudo que a Daniel le haya pasado esto que nos pasa a veces a nosotros.
Así que llegamos con Daniel hasta el final del libro. Y entonces viene un hombre vestido de lino, no sé, algunos Jesucristo, otros que no, pero viene este hombre de lino, es un enviado del cielo. Y entonces, no sé, agarra a Daniel de la mano y lo lleva y le dice, mira, ¿ves todo? Todo esto. Estos son los límites de tu herencia. Todo es tuyo, te pertenece. Porque todas las tristezas, las amenazas, las enfermedades, el exilio, los peligros, el daño y todo lo que padecemos son experiencias que se acabaron, se van. Porque ahora esta casa es tuya, esta es tu herencia. No sé, cortesía de Dios. ¿En realidad anhelamos nuestra herencia? ¿En realidad sabemos reconocer que aún desde el fin podemos encontrar un nuevo comienzo? Si en realidad lo deseas, la Biblia te ofrece lo mismo que le ofrece a Daniel. Puede ser tuyo, puede ser mío. Es un regalo gratis. Dijera Galina, ¿es free? ¿Es free? Cuando va a un lugar, es gratis, para pedirlo no. Por su gracia, Dios te trajo ese regalo. Pero solo tienes un requisito, un simple requisito. ¿Será que nos podemos atrever a ser como Daniel? ¿Será que nuestra vida, si la describiéramos como los 12 capítulos de Daniel, dejaría una estela de fe firme ante los ojos de Dios? Atrevámonos, hermanos, a ser como Daniel para desear la herencia. Los invito a ponernos de pie para orar. Padre Santo, que mora en las alturas de los cielos, qué bonito estudiar la palabra de Dios. Leer historias de hombres como la de Daniel, un hombre de fe, que nos conmueven y que nos impresionan, pero más nos conmueve y nos impresiona su gracia, el control que tiene usted a través de la historia de este planeta y de nuestras vidas, queriéndonos dar la herencia. Denos la fortaleza, la inteligencia, la sabiduría para llevar una vida como la de Daniel. Lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.